Primeramente quisiera saludar a todos y agradecer a Ima y Bonaventura Basegoda para invitarme a participar hoy. Y discúlpame mi español que no está casi de una niña, pero discúlpame. La escasez de los dibujos españoles es un mito. Y tenemos que borrar este mito ahora, de cambiar la historia un poquito y de aprender un poquito más sobre la trayectoria de los dibujos españoles desde España hasta los países donde están quedados ahora. En los Estados Unidos, primeramente, quisiera empezar con un ejemplo que es un dibujo que ahora queda en una colección privada, pero esta donación prometida al Hispanic Society de América, fundado por Archer Huntington, de quien hemos oído muchas cosas hoy sobre su apetito de coleccionar. Primeramente, los monjes y monjas fueron los que estaban vendiendo dibujos porque están depositados dentro de las bibliotecas de los conventos después de las muertes de artistas o coleccionistas, aristócratas, y han dado muchos dibujos con sus bibliotecas a los conventos. Entonces, en tiempos de escasez o de pena, de guerra, han vendiendo cosas para sostenerse. Y entonces, durante la desamortización, tenemos muchos dibujos vendidos, pero antes, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, han vendido cosas sin recordar en su historia. Entonces, el dibujo de Ribera, que fue en el estudio de Ribera antes de todo, entonces entró en el estudio y en la colección de Francisco Solís. Él la enmarcó con su nombre para indicar su marca de posesión, y entonces después su colección fue vendido en enteridad a Nicolás de Porras, y entonces después de su muerte él dejó todo en un convento. Don Manuel de Porras, discúlpame, quien murió en 1699. Dejó todo al convento de los Descalzos Trinitarios en Madrid y con instrucciones que nadie puede copiar ni vender, entonces de esconder todo en la biblioteca. Después de un rato, no sabemos en qué fecha exactamente, pero quizás en el siglo XVIII, los dibujos han regresado al mercado, porque Sean nos comentó que él sabía que había muchos en el mercado. Entonces, él escribió en 1800 y antes de esta fecha están volando otra vez al mercado. Después, entre 1800 y ahora, el dibujo se fue vendido muchas veces, pero ahora está quedado en una colección privada. La única manera en que sabemos es que fue una muestra, fue una exposición de la donación prometida. Entonces sabemos ahora dónde está quedado. Pero antes nadie sabe nada del dibujo importantísimo, que es el único recuerdo de una pintura perdida. También, como dibujos fueron vendidos por las catedrales, el caso más famoso es quizás el de Murillo y los dibujos que fueron comprados por
Aline Fitzherbert, Baron St. Helens, entre 1790 y 1794. Después ellos han entrado en el mercado a su muerte en su subasta en 1840. Y después habían unas trayectorias un poquito con esquinas y tornas, pero por fin este dibujo de Murillo, que fue recordado solo en su subasta en 1840, ya está en el Museo de Bellas Artes en Boston. También en el siglo XIX tenemos muchos hombres de industria y de dinero, entonces son nuevamente ricos y están con un apetito de comer, de adquirir todo, y entonces están adquiriendo lo que pueden en volumen, sin recordar exactamente lo que es que ellos están adquiriendo. Como Joseph Green Cogswell, John Smith Phillips, Henry Adams, Cornelius Vanderbilt, J.P. Morgan y Archer Huntington. Todos coleccionistas de dibujo español, pero nadie sabe, porque estaban coleccionando en sus bibliotecas. Belle de Costa Green, que fue la bibliotecaria y primera directora del Morgan Library en Nueva York después de un periodo de entrenamiento con J.P. Morgan como su bibliotecaria privada. Ella estaba también coleccionando el dibujo español, unas veces por regalo, pero no sabemos cómo ella encontró este dibujo de Giuseppe Leonardo. Y fue solo identificado después, en los años 1950, cuando Martín Soria estaba viajando para ver lo que está en colecciones americanos, en museos y colecciones americanos. Y él escribió su información en el Passepartout y también en una carta a la bibliotecaria para indicar que yo sé una pintura en Canadá que está quizás relacionada. Después de unos años, alguien puede hacer una conexión, pero solo porque él estaba viajando, haciendo puentes entre España, los Estados Unidos y Canadá, que él puede indicar dónde está quedado el dibujo. También, como los primeros regalos al Metropolitan Museum no fueron recordados individualmente, no fueron recordados en inventarios precisamente, solo en grupos. Entonces, en 1880, un grupo de 650 dibujos fueron depositados por Cornelius Vanderbilt, y entre ellos fue el dibujo de Juan Carreño de Miranda. Fue solo identificado muchos años después. Fue equivocado en su identificación inicialmente, fue identificado como Murillo, pero muchos años después, alguien que estaba viajando entre Nueva York y Polonia, él estaba con la confianza de identificar que es un estudio preciso por la Virgen que está en Polonia. Entre las guerras mundiales y la guerra civil en España estaba una disrupción de comercio y de viajar, y la gente no estaba mirando dónde están cosas, no están visitando lo mismo los museos. Pero después de la Guerra Mundial II, en los años 1940 y 1950, los artistas, los estudiantes y profesores, jornalistas y músicos estaban viajando mucho, como Janos Scholz, un hombre que fue
músico y estaba identificando dibujos en cualquier parte, porque él estaba también aprendiendo cómo son los dibujos, adquiriendo dibujos, comprando dibujos, llevándoles desde París o Polonia o Viena a Nueva York, a su casa. Los coleccionistas como JP Morgan y Huntington siempre estaban comprando cosas en París o en Londres. Uno de los mejores dibujos españoles que están quedados ahora en Nueva York fueron parte de la colección de Louis Philippe hasta 1852, pero han sacado de España y él estaba adquiriendo fuera de España. No es un expolio de España, solo es comprando cosas que son como recuerdos en París o en Londres. El dibujo de Goya Regocijo fue adquirido con todos sus dibujos de Goya en 1913 por Arthur Huntington de los Madrazo en París. Entonces tenemos el recibo, como sabemos cómo él ha negociado su precio del grupo, pero después de la compra, entre 1913 y 1955, estaban escondidos en su caja fuerte en su casa. Nadie puede verlos, nadie puede saber dónde están, solo Arthur Huntington. Él fue completamente secreto sobre la adquisición, sus fuentes de cosas y todo eso. Y siempre estaba escondiendo su información en la biblioteca. Entonces, cuando vas al archivo de la Hispanic Society, solo unas personas tienen las llaves para saber, o quizás un inventario está guardado bajo este tipo de indicación o este tipo, y siempre es de seguir los que tienen las llaves. Nadie puede entrar libremente y buscar por sí mismo. Unos viajeros como Cogswell, que fue mandado como diplomático a Europa, estaba viajando y comprando cosas, pero tampoco recordó dónde compró sus cosas. Después de su muerte fue adquirido todo por un artista y su mujer en grupos de miles de dibujos, y después de su muerte en 1948 han dado todo al estado de California, a la ciudad de San Francisco, fundando su fundación de artes gráficos. El viajero Dan Fellows Platt de Princeton estaba buscando muchas cosas, viajando en España durante los años 20 y 30 y recordando todas sus compras líricamente en sus diarios, pero notando también las dificultades de viajar, de comprar, de entrar comida, de encontrar partes para su coche, varias cosas, pero comprando cosas, indicando dónde estaban comprados, en cajas, en grupos, en series. Entonces, en fines de su vida, él y su esposa estaban indicando en inventarios qué cosas quisieran dejar en Princeton University Art Museum. Ahora están recordados dónde están comprados, en qué viaje, y puede comparar con sus diarios que están guardados en la biblioteca. Después de la muerte de Henry Clay Frick, fue fundada la colección Frick, y el único dibujo de Goya que han comprado es Los Pescadores, que fue adquirido por
al museo en 1936. No sabemos de dónde viene. Ernest Hemingway fue muy político y vivía en varias partes, tenía mucho tiempo en España y estaba muy simpático a la causa de la guerra. Entonces, cuando él fue a Cuba, estaba escribiendo muchas veces a Alfred Barr, que fue el primer director del Museo Moderno de Arte en Nueva York, y indicando que es importante comprar dibujos directamente de Luis Quintanilla para ayudarle, para sacarle de la jaula y todo eso. Entonces, la influencia de Alfred Barr y Ernest Hemingway ha dado confianza a los otros coleccionistas que han comprado también. Entonces tienen 3 dibujos de Quintanilla en Museum of Modern Art en Nueva York, pero también 3 en el Museo de Princeton, porque fueron adquiridos por los vecinos y los amigos de Alfred Barr. Después de la entrada, pues otra vez Cogswell, colección. Y un dibujo de Antonio Pereda que fue adquirido en unas cajas magníficas de 600 dibujos de Cornelius Vanderbilt, pero no fue identificado como Pereda hasta 1950, entonces casi 60 años después de su adquisición. España fue permitido de entrar en las Naciones Unidas en 1950 y entonces había más intercambio con y cursos diplomáticos y embajadores entre los países. Y entonces un artista, otra vez filipino, Fernando Sobel de Ayala, puede viajar mucho entre España y los Estados Unidos y puede comprar dibujos españoles. Estaba muy cerca de los administradores en el Prado, entonces fue más fácil para él sacar los dibujos porque él podía tener los permitidos de, no sé cómo se llama, de exportación. Permisos de exportación. Gracias. El dibujo que fue este. Durante el tiempo había muchos cambios en sus atribuciones, entonces la primera vez que los coleccionistas americanos estaban comprando en Europa, han comprado cosas con atribuciones muy elevadas y muy erróneas. Entonces, habían correcciones después, cuando entran en colecciones de museos, después de salir de las casas y las colecciones privadas, porque cuando la gente puede ver, entonces todos pueden dejar sus ideas en el Passepartout y la historia estaba enrollado y la trayectoria de la atribución cambia un poquito. Es el caso con este de Escuela de Murillo, que fue comprado como original de Murillo, pero ahora sabemos que no es, que es un seguidor quizás unos 30, 40 años después de Murillo. También el intercambio intelectual entre Canadá y América del Norte y los Estados Unidos fue muy importante en el intercambio de información sobre dónde están quedados los dibujos y para adquirirlos también. El dibujo de Francisco Goya fue adquirido con muchos otros en Canadá por su Galería Nacional a causa de un intercambio intelectual. En 1923 han adquirido bastante
de Carnegie en Londres, porque Henry Preston Rossiter, que fue un estudiante, pero entonces empezando a ser conservador y graduado de la Universidad de Toronto, les avisó que pueden comprar estos dibujos que fueron en Londres, pero solo porque él estaba viajando. Después él se fue al Museo de Bellas Artes en Boston y en 1923, el mismo año, y después él empezó a comprar más dibujos de Goya para su colección también. Pero fue su sabiduría, su conocimiento de las fuentes que puede dejar con el dibujo. Las adquisiciones, como he dicho, han cambiado mucho durante los años. Fue adquirido este dibujo atribuido antes a Alonso Cano en 1946. Después Harold Wethy le rechazó. Después Zahira Vélez también le rechazó. Ahora está atribuido y no dedicado a Cano. Pero quizás durante los años van a hacer otra vez una reconsideration. Otra construcción para cambiar otra vez, no sabemos. Aquí otra vez, Janos Scholz fue un músico que estaba viajando mucho, especialmente en Viena y países alemanes, y él estaba entre muchas colecciones, muchos museos mirando cosas. Donó a Metropolitan Museum como 50 dibujos de este mano, pero fue solo en 1996 que alguien puede identificar la mano de estas 50 dibujos. También él estaba donando cosas, pero donó un dibujo a Princeton University y él estaba viajando, escribiendo sobre su passepartout, sus ideas. Cuando Nicole Dacot visitó al Metropolitan Museum, ella cambió el pensamiento de la mano y escribió sobre la identificación y la conexión con un altar en Santo Domingo de la Calzada. Solo ella tenía la información porque ella viajó entre estos países y estaba mirando el dibujo en cada país. Entonces, después había una conexión entre las notas de Janos Scholz y mi tiempo en Metropolitan Museum, y puedo identificar que también este es de la misma mano, porque Janos Scholz indicó, mira, hay una conexión con los dibujos en Nueva York. Entonces, porque yo estaba trabajando sobre Melgar después de la visita de Dacot, puedo identificar también Andrés de Melgar en Princeton. Otra vez un cambio de identificación. Estos dibujos tenían atribuciones muy, muy altas y ahora están más o menos anónimos otra vez, estos dos. Un dibujo muy fino de Jacinto Jerónimo de Espinosa, un pintor importante valenciano, fue donado por Frank Jewett Mather a Princeton University Art Museum en 1953. Es un dibujo típicamente de su mano y puede ver que está conectado con una comisión importante, pero nadie sabe qué pintura. Quizás alguien en este cuarto puede identificarlo. Otra vez el Giuseppe Leonardo, porque entre Canadá y Morgan Library hay mucho intercambio y entonces pueden identificar que es la misma mano de la pintura en Canadá.
Una donación muy reciente a Morgan Library es un dibujo de dos caras de la colección de Eugene Thaw en 2010. Pero antes estaba una colección muy rica en Goya porque fue donaciones de las colecciones privadas, como en 1959, una donación de señora y señor Richard Bernhard. Las coleccionistas privadas están guardando cosas en sus casas, otra vez escondidas, y necesitamos dar el coraje de donar al público, de donar a los museos donde todo el mundo puede gozar los dibujos en una relación muy, muy íntima. Sí, gracias. Como este dibujo, que es uno de los más preciosos de mano de Murillo, fue una vez en una colección de museo, pero por su condición fue vendido de la colección para ganar el dinero de conservar lo que fue más importante para el museo. Entonces se fue de un museo al otro lado del mar, entró en una colección privada y ahora está otra vez una donación prometida a Hispanic Society, donde todo el mundo puede gozarla. Vale. Solo quisiera mostrar dibujos de Canadá también, porque están casi sin estudiar. Solo durante los años 1970 había unos viajeros, unos estudiantes, unas profesoras y conservadoras trabajando y viajando entre muchas colecciones para ver e identificar los dibujos. Entonces Gridley McKim Smith y Mimi Kazor han escrito muchas cosas en Passepartout para identificar las manos de artistas tan escondidas como Felipe Gómez de Valencia. Ahora sabemos que tenemos como 10 dibujos de su mano en los Estados Unidos y Canadá. Otra vez de Juan Valdés Leal, un San Fernando, adquirido en 1974, casi no identificado, casi no estudiado. Entonces, en una colección de unos 15 dibujos, casi nadie han escrito sobre ellos. Estos son dibujos que fueron donados por un anticuario, Harry Sperling, en una donación increíble y rico de dibujo español. Este es un estudio de Sebastián de Herrera Barnuevo para la figura de Abishag o Abundancia, que es en el altar de la Virgen de Guadalupe en las Descalzas Reales de Madrid. Es uno de los paneles, es un estudio preciosísimo. También un dibujo importante de Juan Carreño de Miranda, rápido, pero indica su manera, su mano fino. Es un estudio de una mujer adquirido también por Sperling Bequest después de su muerte. Dibujos de las profetas de Francisco Herrera el Viejo están profundamente ricas en los Estados Unidos. Tenemos como 8 dibujos de este tipo. Después de la muerte de alguien en Versalles, había una subasta y este dibujo fue vendido en 1978 y adquirido por National Gallery en Washington, pero estaba casi desconocida entre 1852 y su tiempo en una colección privada. Ahora todo el mundo puede entrar y estudiar. También hay un interés después de los viajeros y las publicaciones de Jonathan Brown, de Alfonso Pérez Sánchez y el Corpus, publicado en los años 1970.
y entonces fue adquirido un dibujo en París para Stanford University Art Museum. Es uno de los 4 dibujos españoles en su colección, pero es importante que tienen porque en California casi no hay nada sobre el dibujo español. El Museo Getty tiene como 40 dibujos, pero fueron adquiridos en los años 1980. Otra vez Princeton adquirió sus Profetas en 2002. Fue una donación de tiempo largo y adquirido por compra en 2002 de Matías Polakowicz. National Gallery of Art, la Galería Nacional en Washington, adquirió el dibujo de Rivera, cabeza de un hombre que está relacionado con su grabado, pero solo adquirió en 1984 y casi no identificado. Ni los expertos en Rivera han conocido que estaba. Los españoles no sabían. Los que no viajan no sabían. Entonces fue escondido. Discúlpame, es mi final. Otra vez es un estudio importante que solo fue estudiado por la puerta abierta de una coleccionista y una estudiante y fue publicado por Edward Sullivan en 1986, pero antes fue completamente descubierto. Vale, solo quisiera invitar a hacer puentes y de hacer unos intercambios entre nosotros para estudiar el dibujo. Gracias. Yo en los últimos tiempos me he dedicado a ir con dibujos españoles por el mundo y me he dado cuenta que es un terreno muy complicado porque no se conocen muy mal. En Europa aún puedes encontrar gente que le puede interesar desde el coleccionismo privado y también algún museo. Pero en los Estados Unidos verdaderamente es complicado. Y tengo algún colega que expone en Nueva York y me lo explica, que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para, fuera de los grandes nombres, evidentemente, Goya no tienes que explicarlo, pero muchos de los nombres que han salido de dibujos extraordinarios, que se han redescubierto de alguna forma en tiempos recientes, las atribuciones y esto, verdaderamente, la pregunta es, ¿a qué crees que se debe? ¿Faltan publicaciones? ¿Es una cuestión de estudio? ¿Es una cuestión de que el dibujo, por ejemplo, italiano, pues se ha conocido más y muchos dibujos españoles han pasado por italianos? Un poco tu opinión en este sentido, del desconocimiento. Pues es un problema, hay mucha confusión y porque las colecciones de cosas españolas en los Estados Unidos están guardados bajo el control de los conservadores de pintura italiana o pintura francesa, pintura otra cosa. Español no hay puestos en las universidades enseñando la historia de arte español. Está siempre dado a la pintura italiana. Entonces no hay el entrenamiento. No hay especialistas, tantos. Eso es. Y la educación, el entrenamiento es tan importante de compartir la información, de hacer oportunidades, de hacer intercambios. Gracias.